borde luminoso atraviesa su estructura como una hoja afilada, marcando la frontera entre un abultado núcleo repleto de estrellas viejas y un delgado disco oscuro cargado de polvo interestelar. Ese borde parece una línea dibujada por un artista obsesionado con la precisión, pero en realidad es el resultado de fuerzas físicas que trabajan desde hace miles de millones de años. La galaxia que observamos, vista completamente de perfil, revela una silueta tan perfecta que parece más una escultura que un objeto astronómico real. Su halo brillante envuelve todo el sistema con un resplandor suave, producto de una inmensa población de estrellas antiguas, restos de una época remota en la que el universo era mucho más joven y turbulento. En contraste, la franja oscura que la atraviesa absorbe la luz con una elegancia casi quirúrgica, delimitando con claridad la frontera entre luz y sombra, entre el orden gravitacional del núcleo y la complejidad caótica del polvo interestelar. Vista así, desde la perspectiva exacta, la galaxia parece suspendida en el vacío, con una forma tan definida que parece diseñada por la gravedad misma en un equilibrio perfecto de orden, simetría y fuerza cósmica, girando silenciosamente en el enorme vacío del cosmos. Para comprender cómo puede existir un objeto así tan imponente y tan delicado al mismo tiempo, debemos retroceder miles de millones de años, hasta el instante en el que el universo aún estaba en su infancia, cuando la materia apenas empezaba a reunirse bajo la influencia de la gravedad. En esos primeros momentos, las galaxias no eran estructuras ordenadas, sino torbellinos desorganizados de gas caliente que chocaban, se comprimían y se fusionaban sin descanso. Todo era caos en nubes gigantescas. Se destruían unas a otras. Corrientes de materia se estiraban y fragmentaban, y cada región del espacio parecía estar luchando por tomar forma. Fue en ese entorno violento donde comenzaron los procesos que eventualmente darían lugar a galaxias como la que estamos describiendo, a magníficas, simétricas y sorprendentemente estables. Pero llegar hasta ese punto tomó tiempo, paciencia cósmica y millones de ciclos de destrucción y renovación. La mayor parte de las galaxias de perfil que conocemos presentan una forma parecida, pero pocas muestran un borde tan definido y una separación tan clara entre el núcleo luminoso y la franja opaca como esta. La razón es que mantener una estructura tan afilada requiere un conjunto de condiciones extremadamente específicas. Primero, el disco debe ser fino, estable y haber experimentado pocos encuentros gravitacionales con otras galaxias. Si hubiera sufrido colisiones recientes, su forma aparecería distorsionada, con brazos torcidos y cúmulos desordenados repartidos a lo largo del disco. Pero aquí no vemos nada de eso. Lo que vemos es orden, un equilibrio casi imposible. Esto implica que esta galaxia ha vivido una existencia relativamente tranquila durante los últimos miles de millones de años, evitando fusiones catastróficas que habrían alterado su estructura. En términos galácticos, esto es un lujo raro. El núcleo abultado es otra pista importante. Está compuesto por estrellas viejas, algunas tan antiguas que se formaron cuando el universo apenas tenía una fracción de su edad actual. Estas estrellas, envejecidas, rojizas, ricas en metales pesados, forman el corazón de la galaxia y representan la historia más antigua del sistema. Su brillo colectivo produce ese resplandor característico, una luz cálida que contrasta con el negro profundo del disco. Pero lo más fascinante es que estas estrellas no solo cuentan una historia de longevidad, sino también de migración interna, de movimientos lentos pero constantes, que durante millones de años han moldeado el perfil del núcleo. La franja oscura, por su parte, es un recordatorio de que incluso en las estructuras más hermosas hay componentes caóticos y difíciles de dominar. Ese polvo interestelar no es otra cosa que restos de estrellas que explotaron, fragmentos de cometas, moléculas orgánicas complejas y partículas microscópicas compuestas de carbono,
y silicatos. Está distribuido en una capa tan delgada que bloquea gran parte de la luz visible, generando ese efecto de sombra perfectamente delineada. El polvo es, sin embargo, un ingrediente fundamental para la creación de nuevas estrellas. Paradójicamente, la misma franja que absorbe la luz y oscurece la vista es también la incubadora en la que nacerán generaciones futuras de estrellas. Todo esto forma una especie de ciclo infinito en estrellas que mueren, dejan polvo. El polvo se acumula en el disco se contrae y forma nuevas estrellas, y así la galaxia renueva su estructura, respirando a lo largo de miles de millones de años. Si observamos el halo brillante que rodea a la galaxia, descubrimos otra pieza clave. Ese halo está compuesto por estrellas extremadamente antiguas y globulares, cúmulos que orbitan muy lejos del disco principal. Estos cúmulos actúan como testigos silenciosos de la formación inicial de la galaxia. Son tan viejos y están tan lejos del bullicio interno que conservan características casi intactas desde la época en la que se formaron. El halo, entonces, es una especie de registro fósil en una cápsula del tiempo que nos permite reconstruir el pasado remoto de la estructura. Y su presencia indica que esta galaxia no solo es estable ahora, sino que lleva muchísimo tiempo siéndolo. Comprender por qué esta galaxia parece tan perfecta implica también analizar cómo gira. El movimiento de rotación de un disco galáctico es una danza intrincada, una coreografía dominada por la gravedad y regulada por la masa oscura. Cada estrella, cada nube de gas, cada grano de polvo sigue una órbita calculada por las fuerzas invisibles que recorren la estructura. Ese giro constante, suave y bien distribuido es lo que aplana el disco y mantiene su forma delgada. Si la rotación fuera irregular, o si la masa estuviera distribuida de manera desigual, el disco se vería ondulado, torcido o fragmentado. Pero en este caso, no ocurre nada de eso. Al contrario, todo apunta a que estamos viendo una galaxia con una distribución de masa ideal para generar ese perfil tan definido. Es como si la gravedad hubiese esculpido, pulido y perfeccionado cada detalle. Un hecho sorprendente es que, aunque esta galaxia parece completamente plana, en realidad no lo es. Ningún disco galáctico es perfectamente recto. Todos presentan ondulaciones sutiles, ligeras deformaciones que se producen por pequeñas interacciones gravitacionales con el entorno. Sin embargo, en esta galaxia esas ondulaciones son tan mínimas que la vista de perfil parece un filo de metal. Esa ilusión de perfección es una combinación entre la perspectiva adecuada, la distribución exacta del polvo y la ausencia de perturbaciones gravitatorias significativas. Es como observar una obra maestra desde el ángulo perfecto. Al mirar con mayor detenimiento, nos damos cuenta de que la franja oscura central también nos revela información valiosísima sobre la química que ocurre dentro del disco. El polvo interestelar no solo es denso, sino también rico en moléculas complejas, hidrocarburos, aromáticos, policíclicos, compuestos de silicato, hierro, hielo y partículas carbonáceas. Todo esto flota entre nubes de gas frío donde las temperaturas pueden ser tan bajas como menos 250 grados Celsius. Este entorno extremo, paradójicamente, contiene los ingredientes necesarios para la creación de sistemas planetarios. Cuando ciertas regiones del disco se comprimen lo suficiente, la gravedad toma el control y desencadena el nacimiento de estrellas jóvenes, rodeadas de discos protoplanetarios. De esos discos surgirán, eventualmente, planetas rocosos, gigantes gaseosos, asteroides y cometas. En esencia, el polvo que oscurece la vista es también el origen de futuros mundos. Pero la belleza de esta galaxia no radica solo en su estructura física, sino también en lo que representa en un contexto más amplio. Cada galaxia de este tipo es una evidencia de que el universo, pese a su naturaleza caótica, es capaz de generar estructuras ordenadas y estables. La gravedad, actuando durante miles de millones de años, transforma el caos
en simetría. Todo comienza con pequeñas fluctuaciones de densidad en el gas primordial, que se agrupan lentamente hasta formar cúmulos de materia. Con el tiempo, esos cúmulos se convierten en galaxias. Y esas galaxias en sistemas complejos, con estrellas, planetas y, en casos excepcionales, vida. La galaxia que estamos describiendo es un ejemplo perfecto de esa evolución. Un sistema que comenzó como una nube caótica y terminó como una obra de precisión cósmica. Además, estudiar galaxias de perfil como esta nos permite entender mejor la distribución interna de su masa. Cuando las observamos desde arriba a vista frontal, perdemos información sobre la profundidad y el grosor del disco. Pero de perfil, cada componente queda alineado de manera que revela detalles imposibles de observar de otra forma. La franja oscura nos permite medir la densidad del polvo, el núcleo brillante, la población de estrellas viejas y el halo, la distribución de los cúmulos más remotos. Incluso la rotación se vuelve más evidente, porque podemos medir cómo cambia la luz a lo largo del disco. El hecho de que esta galaxia tenga un borde luminoso tan afilado indica que su disco es extremadamente fino. Esto ocurre cuando la velocidad de rotación y la masa están en equilibrio perfecto. Si el disco girara demasiado rápido, se fragmentaría. Si girara demasiado lento, colapsaría hacia el centro. Pero aquí todo está compensado. Cada estrella sigue una órbita estable. Cada nube de gas se mueve con armonía y el polvo forma patrones coherentes que se mantienen durante millones de años. Es como si la galaxia hubiese encontrado su ritmo natural y lo siguiera sin interrupciones ni colisiones externas. A medida que avanzamos en el análisis, vemos que la razón por la que la franja oscura parece tan precisa es porque el polvo está distribuido en un plano extremadamente delgado, casi como una línea. Esto es inusual en la mayoría de galaxias. El polvo se dispersa en un grosor mayor, mezclándose con las estrellas y creando un aspecto más difuso. Pero aquí no. Aquí el polvo forma una hoja fina que corta la luz del núcleo con una claridad impecable. Para que esto ocurra, el disco debe estar en un estado excepcionalmente estable, sin turbulencias significativas durante un periodo muy largo. Esta estabilidad, paradójicamente, puede ser un signo de aislamiento. Las galaxias que viven solas en regiones poco pobladas del universo tienden a mantener estructuras más limpias y definidas. Las que viven en grupos o cúmulos densos sufren constantemente la influencia de vecinos cercanos. Experimentan fusiones, colisiones y deformaciones. La galaxia que estamos analizando parece haber tenido una vida tranquila. Lejos de encuentros violentos, esta tranquilidad permitió que la gravedad organizara todo con la delicadeza de un artesano. Muchos astrónomos consideran que las galaxias de perfil son una de las vistas más bellas del universo, no solo por su forma, sino porque revelan el resultado final de ianes de evolución galáctica. Cada parte de su estructura representa una historia distinta. El núcleo es la historia antigua. El disco es la historia intermedia. El halo es la historia fósil. Y la franja de polvo es la historia del futuro. Todo condensado en una sola línea que atraviesa el espacio. La galaxia de filo luminoso en estructura, misterio y dinámica oculta cuando observamos esa línea luminosa que atraviesa la galaxia como un filo cósmico. No estamos simplemente viendo un efecto visual, estamos presenciando la manifestación directa de cómo la gravedad organiza la materia a escala galáctica. Ese borde encendido, tan nítido que parece trazado por una mano experta, es el resultado de miles de millones de estrellas agrupadas en un plano extremadamente delgado. Cada una de ellas, desde las más antiguas gigantes rojas hasta las estrellas jóvenes que apenas comienzan a fusionar hidrógeno, se suma al resplandor que define el perfil observable de la galaxia. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante es cómo ese plano luminoso puede mantenerse tan recto, tan uniforme, a pesar de las enormes fuerzas, colisiones y turbulencias que caracterizan la vida de cualquier sistema estelar. La respuesta se encuentra en la danza gravitatoria que ha moldeado su estructura durante miles de millones de años. El disco oscuro
cargado de polvo interestelar, no es simplemente una franja que bloquea la luz, es un archivo viviente, un registro detallado de cada ciclo de formación estelar que ha ocurrido en la galaxia. En ese polvo se esconden residuos de estrellas que explotaron hace años, granos forjados en supernovas antiguas, moléculas orgánicas que vagaron por el espacio interestelar y fragmentos de nubes moleculares que una vez dieron vida a sistemas solares completos. Cada partícula, o por diminuta que sea, es un testigo del pasado cósmico. Pero lo más intrigante de esa franja oscura no es lo que oculta, sino lo que revela. La oscuridad nos muestra que la galaxia no solo es una máquina de luz, sino también una fábrica de sombras. Nos recuerda que para cada estrella que ilumina el vacío, existe un entorno de gas y polvo que la rodeó antes de nacer. Esa franja es, en esencia, la vena fértil, donde nacen las nuevas generaciones estelares. Son los lugares fríos, densos y opacos, donde la presión, la gravedad y el tiempo convergen para dar forma a nuevos soles, nuevos mundos y quizá incluso nuevas oportunidades para la vida. Si pudiéramos acercarnos lo suficiente para atravesar esa franja oscura, veríamos no un vacío muerto, sino un hervidero de actividad. Nubes moleculares gigantes que se fragmentan lentamente. Chorros de gas ionizado emergiendo de protoestrellas jóvenes. Ondas de choque creadas por explosiones estelares que comprimen el gas circundante. Filamentos de polvo que serpentean como raíces gigantescas, conectando regiones enteras del disco. Y todo esto ocurre en silencio. En un silencio tan absoluto que solo la gravedad puede romperlo con su fuerza invisible. Más arriba del disco oscuro, en ese halo brillante que envuelve toda la estructura, encontramos estrellas tan antiguas que nacieron cuando la galaxia aún estaba en formación. Estas estrellas, que pertenecen al halo esferoidal, no siguen la rotación ordenada del disco en C, mueven en órbitas excéntricas, distribuidas en todas direcciones, como si fueran fragmentos de historias pasadas. Muchas de ellas no se formaron en la galaxia principal, sino que son reliquias de galaxias enanas, que fueron absorbidas hace miles de millones de años. El halo es un cementerio de fusiones antiguas, un mapa tridimensional que conserva la memoria de cada encuentro cósmico que contribuyó a la construcción de la galaxia actual. Lo que hace tan especial a esta galaxia, vista de perfil, tan delgada y afilada, es la armonía con la que todas estas partes interactúan. El bulbo central, abultado y repleto de estrellas viejas, contrasta con el disco plano y frío, creando una especie de equilibrio natural entre caos y orden. Mientras el bulbo es turbulento, caliente y dinámico, el disco es frío, estable y simétrico. Esta dualidad es la clave para entender su forma tan definida. La vida interna de la galaxia es un ciclo interminable. Estrellas nacen, iluminan, mueren y dejan sus restos dispersos por todo el disco. Algunos restos caen hacia el centro, alimentando quizá un agujero negro supermasivo oculto en el núcleo. Es allí donde la gravedad alcanza niveles que desafían nuestra comprensión. Si un agujero negro supermasivo está presente, como ocurre en la mayoría de las galaxias, entonces su influencia se extiende a miles de años luz. No controla la galaxia entera, pero sí regula el comportamiento del gas cercano al núcleo. A veces, incluso puede desencadenar estallidos de formación estelar o expulsar chorros relativistas que limpian regiones enteras del disco. La nitidez del filo luminoso también nos revela que el disco de esta galaxia no ha sido perturbado de forma severa en mucho tiempo. Galaxias que han sufrido colisiones o fusiones recientes suelen mostrar deformaciones, brazos distorsionados o franjas torcidas. Aquí, en cambio, vemos una elegancia geométrica que solo es posible cuando el sistema ha vivido en relativa tranquilidad durante miles de millones de años. Esto no significa que no haya enfrentado tensiones, significa que ha tenido tiempo suficiente para relajarse, reorganizarse y volver a su equilibrio natural. Gran parte de esa estabilidad se debe a un componente misterioso, invisible, pero absolutamente determinante: la materia oscura. Sin ella,
La galaxia no podría girar a la velocidad que lo hace sin desintegrarse. Las estrellas en el disco exterior se mueven demasiado rápido para ser retenidas únicamente por la masa visible. Algo más, algo que no emite luz, pero sí ejerce gravedad, mantiene todo unido. Esa materia oscura forma un halo inmenso que envuelve la galaxia como un capullo invisible. Si pudiéramos verlo directamente, nos sorprendería comprobar que es mucho más grande que la propia galaxia visible. La estructura delgada y afilada que podemos observar es apenas el núcleo iluminado de un ente muchísimo más vasto. A medida que avanzamos mentalmente hacia el exterior del disco, llegamos a regiones donde el brillo disminuye drásticamente. Aquí ya no encontramos grandes cantidades de estrellas jóvenes. En su lugar, aparecen cúmulos globulares, formaciones casi esféricas, llenas de estrellas antiguas y extremadamente densas. Estos cúmulos, suspendidos en el halo galáctico, giran lentamente alrededor del centro, como faroles viejos que nunca se apagan. Su existencia nos habla de una época aún más remota, cuando las primeras generaciones de estrellas se encendieron en el universo temprano. Y mientras analizamos cada una de estas capas desde el núcleo central hasta el tenue halo, nos damos cuenta de que lo que aparenta ser una simple franja luminosa en el cielo nocturno es en realidad una estructura sofisticada y profundamente organizada. Una obra maestra de la naturaleza, moldeada por fuerzas fundamentales que operan más allá de nuestra experiencia cotidiana. La línea luminosa que marca a su borde es la evidencia más contundente de ese orden. Allí se revelan las órbitas casi perfectas de los miles de millones de estrellas que giran alrededor del centro galáctico. La precisión de ese borde nos indica que la mayoría de las estrellas se alinean en un plano común, obedeciendo a una rotación estable que ha perdurado por iones. Si hubiera ocurrido una colisión reciente con otra galaxia, veríamos el disco torcido, fragmentado o disperso, pero no es el caso. Esta galaxia ha mantenido su elegancia durante incontables ciclos cósmicos. Cuando observamos su disco oscuro, tan fino que parece dibujado con una regla, también estamos viendo un historial silencioso de cómo el polvo cósmico interactúa con la luz, la absorbe, la bloquea, la atenúa, creando contrastes que nos permiten deducir dónde se encuentran las regiones más densas de gas. Es en esos lugares oscuros donde se escriben los capítulos más importantes del futuro de la galaxia, en los nacimientos estelares, los colapsos gravitatorios, las nebulosas que se encenderán como faros dentro de millones de años. El halo luminoso, por su parte, es testigo de un pasado violento, pero fructífero. Las estrellas que lo habitan son tan viejas que portan las huellas químicas de un universo joven. Analizar su composición nos permitiría saber cuántas generaciones de estrellas existieron antes de ellas, cuántas supernovas enriquecieron el gas original y cuántas fusiones galácticas contribuyeron a la masa total de la galaxia. En conjunto, esta estructura, el núcleo, el disco oscuro, la franja luminosa y el halo, es un equilibrio perfecto entre luz y sombra, entre orden y caos, entre nacimiento y muerte. Es la expresión máxima de cómo el cosmos construye sus propias arquitecturas a un nivel de precisión que desafía cualquier obra humana. Y lo más impresionante es que todo esto ocurre en silencio. Una rotación galáctica puede durar cientos de millones de años. El nacimiento de una estrella, decenas de millones. El colapso de una nube de gas, incluso masa nada en esta escala, tiene prisa. La galaxia no solo gira, evoluciona lentamente, como si estuviera tallándose a sí misma a través del tiempo. Su filo luminoso, tan perfecto en apariencia, es realmente un recordatorio de que el universo no es caótico ni desordenado, es un sistema que obedece leyes profundas, elegantes y constantes. Cada vez que vemos esa línea afilada, ese borde que parece una navaja de luz, estamos viendo la proyección del pasado, del presente y del futuro de la galaxia. Un corte luminoso en la oscuridad cósmica que revela lo que fue, lo que es y lo que será.
El filo de luz y la arquitectura del infinito, en la inmensidad del universo, donde cada punto luminoso representa un sol distante y cada sombra revela un vacío más profundo de lo que la mente humana puede abarcar. Esta galaxia de perfil afilado se alza como un símbolo de precisión, quietud y complejidad. A primera vista parece sencilla, una línea brillante, atravesada por una franja oscura, pero en la profundidad de su anatomía se ocultan procesos que han influido en la historia del cosmos desde sus primeras eras. Comprenderla no solo es entender una galaxia, sino acceder a la esencia de cómo el universo construye, evoluciona y perfecciona sus estructuras. La nitidez de su filo luminoso es el resultado de una combinación exquisita de factores: la distribución, masa, la rotación ordenada, la estabilidad gravitatoria, la presencia inmensa de materia oscura y un equilibrio entre energía y dinámica interna que ha tomado miles de millones de años en consolidarse. Cada estrella delgada y alargada que observamos en ese borde es parte de un sistema en rotación que se mantiene unido gracias a un delicado balance entre la fuerza centrífuga y la atracción gravitatoria. Este balance no surgió de manera inmediata. Es el producto final de incontables eventos pasados que moldearon la estructura actual de la galaxia. Para entender este equilibrio, debemos comenzar en su núcleo. Allí, envuelto por un halo de estrellas antiguas, reside la región más densa y energética de la galaxia. No importa cuán tranquila parezca, desde la distancia, en ese bulbo central, ocurre una actividad constante, un flujo permanente de estrellas que orbitan a velocidades altísimas, gas que se comprime, polvo que cae en espiral hacia el centro y posibles campos magnéticos que se entrelazan como filamentos invisibles. Aunque no podemos verlo directamente, es probable que en el corazón de esta estructura exista un agujero negro supermasivo, una entidad que dirige sutilmente el comportamiento de todo lo que lo rodea, sin necesidad de ser protagonista. El agujero negro, si está allí, no devora continuamente materia como solemos imaginar. Más bien, regula el entorno con su gravedad, influenciando la manera en que el gas se acumula y cómo se distribuyen las estrellas cercanas. En algunas épocas podría haber liberado chorros energéticos, expulsando materia y reorganizando la dinámica del núcleo. En otras, pudo haber permanecido en calma, permitiendo que más gas se enfriara y que la formación de estrellas continuara lenta, pero constantemente. Su presencia silenciosa es suficiente para moldear las regiones interiores durante miles de millones de años. A medida que nos alejamos del núcleo y avanzamos hacia el disco, la escena cambia drásticamente. El bulbo central, caliente y turbulento, da paso a un entorno más frío y ordenado. Es aquí donde la rotación toma un papel crucial. Cada estrella del disco se desplaza en una órbita casi circular alrededor del centro, contribuyendo a la forma plana que tanto caracteriza a esta galaxia. Sin esta rotación organizada, la estructura no tendría el aspecto de una hoja luminosa. Sería más parecida a una esfera densa, sin forma definida. La franja oscura de polvo interestelar que atraviesa el disco es un eje fundamental de esta parte de la galaxia, aunque bloquea la luz de las estrellas detrás de ella, como si fuera una cicatriz perfecta. Este polvo es esencial para la formación de nuevas generaciones de estrellas. En sus partículas microscópicas se encuentran los ingredientes básicos de la química cósmica: carbono, silicio, oxígeno, hierro, trazas de moléculas orgánicas y restos de eventos antiguos. Particulaos. Con el paso del tiempo, se forman cúmulos densos de gas que eventualmente colapsan bajo su propio peso hasta encender nuevos soles. Dentro de esa franja oscura existen regiones completamente invisibles a simple vista. Nubes moleculares gigantes que pueden tener cientos de años luz de diámetro. En su interior, la temperatura puede descender a apenas unos pocos grados sobre el cero absoluto. En ese frío extremo, la física cambia. El gas
se vuelve más dócil a la gravedad. Las moléculas se adhieren entre sí, el movimiento se ralentiza y el caos se detiene. Es en ese silencio y oscuridad donde la gravitación prepara el escenario para futuras estrellas. Cuando una de estas nubes comienza a colapsar, lo hace de manera irregular. Algunas partes se comprimen más rápido que otras, formando núcleos densos que eventualmente se convertirán en estrellas jóvenes. A su alrededor, discos de material se acumulan, creando los primeros esbozos de futuros sistemas planetarios. De esa manera, el disco oscuro no es un simple obstáculo visual. Es un laboratorio cósmico, un territorio fértil donde el polvo y el gas se transforman en estructuras luminosas. Más allá del disco, la galaxia continúa expandiéndose en complejidad. Al ascender hacia el halo luminoso, encontramos estrellas antiguas que orbitan en trayectorias que carecen de la simetría del disco. Algunas viajan en trayectorias inclinadas, otras casi radiales. Muchas describen caminos que cruzan el disco repetidamente. Esas estrellas, conocidas como poblaciones de Halo, son testigos de un tiempo en el que la galaxia aún estaba reuniendo su masa. Cada una de ellas es una reliquia que conserva la química primitiva del universo, con cantidades mínimas de elementos pesados, indicando que se formaron poco después del Big Bang, antes de que las supernovas enriquecieran el espacio con elementos más complejos. El halo no solo contiene estrellas An, también guarda cúmulos globulares, auténticas cápsulas del tiempo, llenas de cientos de miles de estrellas viejísimas, agrupadas en esferas compactas. Estos cúmulos, suspendidos como lámparas antiguas en los bordes invisibles de la galaxia, orbitan durante miles de millones de años sin perder su cohesión interna. Su simple existencia nos indica que la galaxia ha vivido un proceso largo de acumulación de materia, absorbiendo galaxias más pequeñas y reorganizando sus componentes internos. Pero el verdadero gigante oculto en esta estructura es la materia oscura. Sin su presencia, nada de lo que observamos sería posible. Las velocidades a las que giran las estrellas del disco serían suficientes para expulsarlas hacia el vacío, pero algo invisible las mantiene ligadas. Ese algo, la materia oscura, forma un halo mucho más grande que la parte visible de la galaxia. Aunque no emite luz ni interactúa con la radiación, ejerce una gravedad poderosa que mantiene todo cohesionado. Su distribución también determina la forma del disco, impidiendo que se distorsione en exceso y manteniendo el perfil afilado que tanto caracteriza a esta galaxia. El disco luminoso, al girar dentro del halo de materia oscura, se mantiene plano y delgado, porque la gravedad interna lo estabiliza como si fuera una hoja tensada. Las perturbaciones pequeñas, como explosiones de supernovas o nubes de gas que se mueven caóticamente, se amortiguan con el paso del tiempo. El resultado es ese filo radiante en un borde que parece trazado con herramientas perfectas, pero que en realidad es el producto final de fuerzas naturales, actuando en un equilibrio prolongado, a escala cósmica o incluso la aparente quietud de la galaxia es un espejismo. Todo en ella se mueve. Las estrellas se desplazan a cientos de kilómetros por segundo. Las nubes moleculares se expanden y colapsan. Los cúmulos globulares viajan en vastas órbitas que tardan miles de millones de años en completarse. El gas chisporrotea bajo la influencia de explosiones estelares. Pero este dinamismo es tan lento comparado con la escala humana que nosotros solo vemos una imagen congelada, un instante detenido en un tiempo que fluye de manera casi imperceptible. El borde luminoso también nos dice otra cosa. Nos está mostrando el plano galáctico en su máxima definición. Cuando vemos una galaxia de perfil, conseguimos la perspectiva perfecta para entender cómo se distribuye su masa. La delgadez del disco revela que gran parte de su material está concentrado en un plano estrecho. Esto significa que la galaxia ha pasado por procesos de disipación, donde el gas caliente se enfrió lo suficiente como para asentarse en un disco. Si la galaxia hubiera experimentado muchas fusiones recientes, veríamos un disco más grueso y menos uniforme. Al estudiar esta forma perfecta, estamos también reconociendo la historia de su estabilidad. Un sistema tan marcado, tan elegante
no se forma de la noche a la mañana. Requiere tiempo. Mucho tiempo. Miles de millones de años para que el gas turbulento se enfríe. Más miles para que las estrellas se alineen en trayectorias similares. Y más tiempo aún para que el halo de materia oscura Mayul, el comportamiento del sistema, hasta que las perturbaciones se apaguen y la estructura se mantenga definida. Este equilibrio es tan delicado que incluso una simple interacción con una pequeña galaxia cercana podría alterar la forma del disco, creando ondulaciones visibles desde la distancia. Pero aquí no vemos ondulaciones, no vemos deformaciones. Lo que vemos es una línea recta, un corte luminoso perfecto que revela una historia de calma relativa. La galaxia parece haber vivido la mayor parte de su evolución en aislamiento, o al menos sin enfrentarse a eventos catastróficos recientes. Esa quietud, sin embargo, no significa estancamiento. La galaxia sigue evolucionando. Nuevas estrellas nacen en los brazos internos. Las viejas terminan sus ciclos de vida y enriquecen el gas interestelar. Las nubes oscuras continúan fragmentándose. La rotación continúa moldeando la forma final del disco, haciéndolo cada vez más definido. La materia oscura sigue ejerciendo su influencia silenciosa, garantizando que todo siga en su lugar. Y así, esta galaxia, vista de perfil, se convierte en un símbolo perfecto de cómo funciona el cosmos. Orden emergiendo del caos. Luz naciendo de la sombra. Estructuras vastas, manteniendo un equilibrio que dura más que cualquier civilización imaginable. Una obra de arte tan grande que solo puede ser trazada por fuerzas fundamentales que operan en escalas inconmensurables. Cuando un observador mira esa línea afilada en el cielo, podría suponer que está viendo solo una franja de luz, pero lo que realmente observa es una compleja máquina cósmica. Un sistema autorregulado, dinámico, silencioso, que combina elementos visibles e invisibles para formar una estructura que ha perdurado durante eones. Es un recordatorio de que el universo es mucho más ordenado de lo que parece, y que incluso los fenómenos más inmensos obedecen leyes precisas, constantes y elegantes. Al final, esa línea de luz no es solo un borde. Es una historia, una que se escribió durante miles de millones de años con estrellas, gas, polvo y materia oscura. Una historia que sigue escribiéndose lentamente, mientras la galaxia continúa su rotación silenciosa en la inmensidad del vacío.